Semana 4. Estadística descriptiva. Los contenidos son medidas descriptivas, dentro de estas, la media muestral, la media ajustada, percentiles, varianza y desviación, función describe, histograma, boxplot y detección de datos atípicos. Dentro de este módulo estadística descriptiva, ¿sí? Vamos a volver a importar todos nuestros paquetes, los paquetes que ya hemos trabajado antes, Pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn, que nos van a ayudar a graficar, ¿sí? Bien, en este caso trabajaremos con un dataset que construimos, ¿sí? Aleatoriamente. Es decir, creamos una semilla para que estos datos no cambien a lo largo de nuestras corridas, ¿sí? Y este data frame lo vamos a llamar df2, que está compuesto por una variable que llamamos altura y una variable que vamos a llamar peso. Al ejecutar este código, ¿sí? Entonces creamos nuestro data frame. Este data frame está compuesto por 120 observaciones y las dos columnas altura y peso, ¿sí? Esa es una forma de crear data frames, ¿sí? De forma rápida, ¿sí? Y eficazmente. Bien, si queremos ver un poco la estructura del data frame, observemos entonces que esta opción nos permite ver las primeras posiciones de este data frame y el cual va a estar compuesto por altura y peso, ¿sí? Bien, ahora vamos entonces a calcular algunas medidas descriptivas, pero de forma manual. Entre estas, vamos a encontrarnos con la media muestral, la media ajustada, los percentiles o también llamados cuartiles, varianza y desviación estándar, rango y rango intercuartílico y la función describe. Bien, dentro de la media muestral, ¿cómo vamos a hacer para calcular esta media muestral? Simplemente vamos a utilizar la función min y el data frame que nos interesa. En nuestro caso, vamos a calcular esa media tanto para la altura como para el peso. Entonces, la forma de hacerlo es llamando a nuestro data frame, ¿sí? Y especificándole la columna con la que yo quiero trabajar. En este caso, altura. Y a esta media yo la voy a llamar media al porque corresponde a la media de esa altura. Bien, para el peso voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a utilizar la función min, voy a utilizar solo la columna peso y a esta media la voy a llamar media peso. Bien, si nosotros corremos estas líneas de código, entonces yo le pedí que me mostrara el siguiente mensaje. Esto para llevar un orden, porque ahora estamos trabajando con dos columnas. Entonces es importante mantener como ese orden para cuando necesitemos los resultados nuevamente, nosotros estemos claros en qué estamos trabajando. Por ejemplo, acá no va a haber mucha confusión porque los pesos van entre, no sé, 40 y 70 kilogramos y las alturas son mucho son valores más altos, ¿sí? Entonces tal vez no existe esta confusión, pero si tenemos variables o valores muy similares, sí puede existir la confusión. Entonces, la media muestral para la altura es 169,17 y la media muestral para el peso es 70,83. Bien. Esto lo hicimos para la media muestral. Ahora vamos a calcular la media ajustada o también se le llama o se le suele llamar la media recortada. Recuerden que esta media ajustada, ¿qué es lo que hace? En este caso, como me están pidiendo la media ajustada, eliminando el 10%, en este caso lo que quiere decir es que yo voy a quitar el 10% de los datos más bajos y el 10% de los datos más altos. Es decir, voy a eliminar los valores extremos de ambos lados. Y luego voy a calcular la media solo con el 80% de los datos que me quedaron. Eso es lo que yo estoy haciendo a la hora de calcular la media ajustada o la media recortada. Por eso también se le suele llamar media recortada, porque le estoy quitando datos a mi data frame.
¿sí? ¿Para qué sirve esto de la media recortada? Esto por lo general suele usarse para evitar que estos valores atípicos, también llamados Auliers, ¿sí? Distorsionen cuando estamos calculando una media, ¿sí? Dándole, por ejemplo, mayor prioridad o mayor tendencia central y va a ser una medida ahora más robusta, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos entonces que importar el paquete SciPy, ¿sí? Que lo habíamos visto de estadística, ¿sí? Y de allí vamos a importar esta función, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos entonces a calcular? Vean que como tengo solamente dos columnas, voy a calcular la media ajustada para la altura y la media ajustada para el peso. Entonces vean que para una llamo media ajustada al y la otra es media ajustada a peso. Eso es para darle un nombre a cada una de esas medias. Utilizo la función, ¿sí? Que me corresponde usar para calcular esta media recortada y le voy a indicar qué porcentaje de datos son los que quiero eliminar. Entonces, este 10% es simplemente tomar este 10, dividirlo entre 100 y escribir 0,1, ¿sí? Bien. Luego voy a pedirle que me muestre un mensaje donde estoy indicando que la media ajustada para la altura al 10% debería de ser este valor. Entonces recuerden que con este round yo lo que estoy diciendo es que me dé esta media recortada, pero ajustada solo a dos decimales. Por eso este 2, ¿sí? Entonces observen que cuando le pido esto, me va a entregar entonces esa media ajustada. Si yo quisiera más decimales, solamente lo que tengo es que cambiar esta instrucción, escribirle 5, por ejemplo, y debería de entregarme esa media ajustada con 5 decimales, ¿sí? Bien, entonces ya hemos calculado la media ajustada. Ahora vamos con los percentiles. Bien, para calcular los percentiles, en este caso vamos a calcular los percentiles más importantes que son el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75, los cuales también son llamados cuartiles y corresponderían a el cuantil 1, el cuantil 2 y el cuantil 3. Entonces, percentil 50, cuantil 2, eso coincide con la mediana, ¿sí? Bien, entonces para calcular los percentiles simplemente voy a utilizar la función percentil, ¿sí? Tal cual. ¿Para quién voy a calcular el percentil? Lo voy a calcular tanto para la altura como para el peso, ¿sí? Bien, entonces si yo hago esto, voy a tener entonces los percentiles. Una forma de imprimir los resultados podría ser escribir percentiles 25, 50, 75 para la altura y escribir en ese orden, ¿sí? Los resultados. Entonces se va a entender que los percentiles son el percentil 25, 162,96 en el caso de la altura, el percentil 50 va a ser 168,88 y el percentil 75 va a ser 175,28, ¿sí? Lo mismo ocurre para el peso. ¿Qué significan estos percentiles? ¿Cómo podemos interpretar esta información? Bien, lo que me está queriendo decir esto es que en mi variable altura, el percentil 25 o Q1, ¿sí? Es 162,96. ¿Qué quiere decir esto? Que el 25% de las personas mide menos que 162,96. Esa es la interpretación que uno suele darle a estos percentiles. Si hablamos del percentil 50, estamos diciendo que el 50% de las personas o los individuos que están siendo observados miden menos de 168,88 centímetros, ¿sí? O sea, ese es como mi valor medio. Y cuando hablamos del percentil 75 o cuantil 3, estamos diciendo que el 75% de las personas que estoy observando miden menos de 175,28, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos con estos percentiles es como
agrupar los grupos de personas, ¿sí? Agruparlos. Entonces, si por ejemplo eres más bajo que una persona, que el percentil 25, 162,96, entonces estás dentro de este grupo, ¿sí? Perteneces como al cuantil 25 de estas observaciones, ¿sí? A eso es a lo que nosotros hacemos como referencia. Bien. Ahora vamos a calcular la varianza y la desviación. Recuerden que cuando hablamos de varianza y desviación, estamos observando la variabilidad entre las observaciones, la desviación o la distancia que existe dato a dato con respecto a un valor específico que es la media, ¿sí? Entonces, para calcular esta varianza, simplemente voy a utilizar la función var y para calcular la desviación voy a calcular con esta función std. Recuerden que si ustedes tienen la varianza, al calcular la varianza pueden obtener la desviación simplemente sacando la raíz cuadrada de la varianza. Es otra forma de hacerlo, pero tenemos que aprovechar las funciones que tiene Python para hacerlo de manera directa, ¿sí? Bien, entonces, si yo voy a calcular la varianza y la desviación, simplemente utilizo estas fórmulas y lo voy a hacer para cada una de mis columnas. Recuerden que tienen la columna altura y la columna peso, ¿sí? Entonces, al calcular estas varianzas, obtenemos que la varianza altura es de 112,53 y la varianza peso es de 168,54, mientras que la desviación estándar para la altura es de 10,61 y la desviación estándar del peso es de 12,98, ¿sí? Entonces recuerden que cuando calculamos la varianza estamos observando, estamos viendo la variabilidad que existen en nuestros datos, ¿sí? La varianza no se utiliza mucho para la interpretación porque su medida es como compleja. Entonces, ¿qué se suele hacer? Se saca la raíz cuadrada de esa varianza y obtenemos la desviación estándar que le damos un mayor sentido de interpretación. Entonces, por ejemplo, cuando calculamos la desviación, esta nos dice qué tan dispersos están nuestros datos con respecto a la media, ¿sí? Entonces, es mejor utilizar la desviación estándar para darle una interpretación al contexto del problema que estemos trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si observamos esta desviación estándar con respecto a la altura, observamos que la desviación más o menos para todos los datos con respecto a nuestro valor promedio es de 10,61. Es como lo más alejado o en promedio, ¿sí? Es lo más alejado en promedio que está cualquiera de nuestros datos en relación con el valor promedio o la media de la altura, ¿sí? Y con respecto al peso es exactamente lo mismo, ¿sí? Es la desviación, es la distancia, es cuán dispersos están nuestros datos con respecto al valor promedio del peso. Bien, todo esto que nosotros hicimos manualmente, ¿sí? Lo podemos calcular de manera directa y súper rápida con la función describe. Esta función me permite obtener de manera directa, ¿sí? Tanto las medidas descriptivas de la función peso y, perdón, de la variable peso y de la variable altura, ¿sí? De forma muy rápida. Entonces, además de eso, me cuenta el número de observaciones que tengo, ¿sí? Vean que me entrega la media, la desviación, el valor mínimo, ¿sí? El valor máximo y los cuantiles. Además, me dice la variable sobre la cual estoy trabajando y el tipo de variable que tengo. Si es decimal, si es de carácter nominal, si es entera, ¿sí? En este caso, ambas variables son decimales. Entonces, si por ejemplo nosotros comparamos el valor de la media, en este caso me está dando 70,83. La que nosotros calculamos utilizando las funciones de Python o manualmente me da 70,83, ¿sí? Entonces, bastante similares. Si vemos la de la altura, observen que la de la altura nos está dando 169,17 y a la hora de utilizar la función discrete,
tenemos que me da 169,16, ¿sí? Entonces vean que son valores muy próximos. Tal vez no me van a dar exactamente igual, pero son muy próximos. ¿Por qué? Porque tal vez esta función describe está tomando otras consideraciones en su caja negra, ¿sí? Es por eso. Pero vean que los valores son bastante similares. Bien, ahora vamos con los gráficos o los principales gráficos descriptivos que uno suele realizar cuando está empezando a trabajar con datos. Por lo general, siempre es indicado realizar un histograma. ¿Por qué? Porque el histograma me permite observar qué tipo de distribución se está observando en cada columna o para cada atributo o para cada variable que yo esté trabajando, ¿sí? Entonces, observemos que para realizar el histograma, muy similar a lo que estábamos trabajando en Matplotlib, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, quisiera cambiar el color para distinguir una variable de otra, simplemente le agrego a uno de los histogramas el color que yo quisiera agregar, ¿sí? Porque por defecto, él les va a pintar el histograma de color azul, ¿sí? Entonces, si yo le pido que me muestre este histograma, observen que voy a tener el histograma tanto para la altura como para el peso. Siempre es fundamental darle como un título al gráfico con el que yo estoy trabajando, identificar las variables para cuando yo vaya a hacer las interpretaciones sea mucho más sencillo para mí, ¿sí? Entonces, observen, por ejemplo, que para la variable altura, este histograma, ¿sí? Parece tener una estructura bastante normal de mis datos, ¿sí? O sea, parece tener un comportamiento o una distribución normal de mis datos. Observando, por ejemplo, también que la altura de más o menos entre 165 y 170, ¿sí? Es la que más se repite en mis observaciones, ¿sí? Luego viene la altura que va de 170 a 175, ¿sí? Seguida por personas que miden entre 160 y 165. Estas son las cosas que nosotros podemos ver o visualizar de manera rápida en un gráfico, ¿sí? En cambio, para el peso, este peso parte muy similar a como partió la altura, pero luego va decreciendo, ¿sí? Mostrándose como que los datos se minimizan hacia el lado derecho, ¿sí? Entonces, observando una cola mucho más pesada para este lado, ¿sí? Entonces, acá los datos no son tan simétricos. En este caso, para el caso de la altura, observamos que los datos se comportan de manera simétrica. En cambio, para el peso, estos datos no se están comportando de forma simétrica. Y esto debería de verse en el box plot que me permite identificar estas cosas. Bien, ahora vamos con el box plot, ¿sí? Observemos entonces lo que yo les estaba comentando, ¿sí? Que para este caso, ¿sí? Para construir el box plot, yo voy a observar tanto el peso como la altura. Y lo que les estaba comentando hace un momento. Observen que para la altura o en el box plot, yo puedo observar, ¿sí? Tanto simetría como un tipo de distribución y además valores atípicos. Esas son tres cosas fundamentales que yo puedo establecer en un box plot. También sirve para comparar variables, ¿sí? Pero estas variables es cuando están como relacionadas unas con la otra. O sea, es decir, cuando me conviene comparar como grupos. En este caso, la altura no tiene nada que ver con el peso en el sentido de cómo se parecen. Lo que sí podemos establecer es una relación, pero estas relaciones es posible establecerlas mejor con un diagrama de puntos que te permite establecer un patrón. En los box plots lo que puedo mirar principalmente son las características que les acabo de mencionar. La distribución, la simetría y notar si existen o no valores atípicos, ¿sí? Entonces, observen que para la altura, el box plot, ¿sí? O esta caja, se observa netamente simétrica, que fue lo que vimos en el histograma, ¿sí? Recuerden que yo les había comentado que su histograma tenía esta forma
simétrica, ¿sí? Ah, entonces si vemos el box plot, cuando yo les hablo de forma simétrica, quiere decir que esta línea está como justo en la mitad de la caja y el límite inferior y el límite superior se ven muy similares, ¿sí? Claro, sí habrá como una distancia más inclinada de un lado que del otro, pero si ustedes lo ven a simple ojo, los datos son bastante simétricos y lo vemos también en el histograma. Lo que también observamos en este box plot es que la altura parece tener un par o más valores atípicos, porque vean que este está pintado, este círculo, pero este está más negro. Entonces parece que tuviera dos repeticiones allí mismo. O sea, como que un valor está muy cerca del otro y por eso es que se ve como un poquito más negrito. En cambio, para el peso, lo que les estaba contando, ¿sí? Es que este peso o esta variable peso no es tan simétrica como lo era la altura. Vean que de la línea Q2, que esto vendría coincidiendo con mi mediana, se inclina más hacia Q3, es decir, se acerca más a mi cuartil Q3, ¿sí? Y observen también que este límite inferior que estamos observando aquí se ve mucho más largo que el límite superior, lo que me hace pensar que mis datos, uno, no son tan simétricos y dos, ¿sí? Mis datos están teniendo una simetría inclinada más como hacia la derecha, porque aquí parecen estar más la agrupación de mis datos que hacia la parte de arriba, ¿sí? Otra cosa que también podemos observar es que el peso claramente parece tener dos valores atípicos y muy atípicos, porque vean que están muy lejos de ese valor máximo que alcanzan nuestros datos, ¿sí? Bien. Entonces, para que ustedes más o menos comprueben que efectivamente estamos haciendo bien las cosas, también pueden calcular la mediana. ¿Con qué función? Con esta, ¿sí? Entonces, si calculamos la mediana, si yo le digo que le digo df2 sin decirle qué columnas quiero trabajar, media, ella me va a dar las dos columnas, o sea, me va a calcular la mediana para las dos columnas. Entonces observen que la mediana para el peso es de aproximadamente 72,23. Si ustedes ven esta línea y la proyectan hacia esta columna, ¿sí? Hacia este eje, observamos entonces que tiene sentido que mi medida esté ahí, porque me da 72 y estoy entre 60 y 80, ¿sí? Y para el peso, perdón, para la altura, observamos también que este valor que vendría siendo la mediana, ¿sí? Que coincide con mi percentil 50 o con mi cuantil Q2, ¿sí? También debería de estar próximo. Entonces, si yo proyecto esta línea, ¿sí? Debería ir derechito, pero si yo proyecto esta línea, vean que más o menos es un valor al que me dice allí en la mediana, 168,88, o sea, ese valor está aquí, ¿sí? Entonces, tiene sentido lo que estamos haciendo, tanto gráficamente como algebraicamente, ¿sí? O numéricamente. Bien. Eso sería entonces para el caso de los box plot. ¿Qué pasa? Sí, tenemos valores atípicos y me lo está diciendo mi box plot. Entonces, la idea es saber cuáles son esos valores atípicos. Entonces, una forma de detectar esos valores atípicos, ¿sí? Es haciéndolo manualmente, ¿sí? Entonces, en este caso yo lo hice definiendo una función para poner en práctica un poco lo que hemos hecho en módulos anteriores. Entonces, vean que yo voy a definir una función que se llama detectar atípicos, ¿sí? Y le estoy escribiendo dentro, ustedes pudieron haber escrito PMS, cualquier cosa, yo escribí serie. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo le estoy diciendo a esta función que me calcule el cuantil 1, que va a ser agarrar el valor que yo le voy a indicar, o sea, el valor no, la columna que yo le voy a indicar, porque recuerden que tenemos dos, altura y peso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Esta función, cuando yo la ponga a trabajar, va a agarrar tanto la altura como el peso y va a calcular el cuantil 1
el cuantil 3, ¿sí? Va a calcular el rango intercuartílico, que recuerden que es la resta, y lo vamos a ir a ver al box plot, la resta del cuantil 3 menos el cuantil 1 y también en la altura el cuantil 3 menos el cuantil 1. ¿Sí? También voy a calcular límite inferior y límite superior con esa medida que calculé, cuantil 1, menos un factor de corrección, 1,5, por ese rango intercuartílico que yo calculé. Lo mismo va a ser para el límite superior, pero en este caso voy a utilizar el cuantil 3. Luego, lo que voy a hacer es compararlos, ¿sí? Entonces, voy a comparar cada uno de las observaciones que tengo en mis columnas y mirar o chequear si estas son menores que el límite inferior o mayores que el límite superior. Si eso pasa, se considera que eso es un valor atípico. Entonces, mi función va a retornar todos esos valores que están por debajo de mi valor inferior y que están por encima de mi valor superior. Bien, entonces, cuando yo pongo a correr mi función, vean entonces que yo voy a llamar a mi función, ¿sí? Yo voy a decir atípicos para la altura. Entonces vean que yo llamo a mi función. ¿Cómo se llamaba mi función? Detectar atípicos. Llamo a mi función y la pongo a correr con la altura, que era lo que yo les estaba diciendo acerca de la serie. La corro con la altura y le digo que me imprima los resultados, ¿cierto? Entonces yo primero le coloco un mensaje, datos atípicos en altura, y que me imprima los resultados que me dio esa función. Cuando yo hago eso, observen que me va a dar datos atípicos en la altura y me va a dar los datos atípicos, o sea, los valores, y además me va a dar las observaciones o los individuos que tienen esos datos atípicos, ¿sí? Que son el 76, el individuo 105 y el individuo 118. Entonces, si nosotros nos vamos al box plot, ¿sí? Recuerden que tenemos un valor atípico de 143,140. Entonces, si nosotros nos vamos aquí y proyectamos, más o menos ese es el valor cercano a ese 140. Y si miramos nuevamente los datos atípicos, los valores atípicos que calculamos, ven que tienen 195,85 y 195,50. O sea, son valores que están muy cercanos, que era lo que yo les estaba diciendo aquí hace un momento. Este puntito que se ve aquí, este círculo se ve como más negrito que el resto. Entonces quiere decir que hay como varias mediciones repetidas. Entonces, como nos están dando dos valores atípicos muy cercanos, por eso es que se ve uno dibujado encima del otro, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que nuestro box-plot, ¿sí? Tenía razón con lo que nos estaba diciendo cuando nosotros estamos calculando acá los valores atípicos. Y si lo vemos para el caso del peso, observemos que tenemos dos valores atípicos y además nos dice cuáles son las observaciones que tienen esos valores atípicos. Son el 24 y el 48. En este caso son 109 y 119, que son valores atípicos que están por encima, ¿sí? Entonces, como se trata del peso, estas personas que son valores atípicos posiblemente tengan problemas de obesidad, ¿sí? Porque están muy fuera del límite de lo que están todos los demás. Bien, espero que esto les haya servido. Cualquier duda o pregunta me pueden contactar por el foro y yo con gusto los ayudaré.